Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de infidelidades, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Era casi medianoche cuando yo, Carlos Rivera, entré en nuestro sencillo apartamento de 2 habitaciones, alrededor de las 4:32 de la madrugada. Un rayo de luz de la calle se filtraba en la oscuridad, y el olor a café aún persistía. Eran los restos de la taza que le había preparado a mi esposa, Sofía, antes de que se fuera a clases nocturnas. Me dolía todo el cuerpo después de otro turno de 12 horas en la naviera del puerto, donde llevaba 3 años trabajando, cargando y descargando cajas pesadas solo para pagar sus estudios. Me quité lentamente las botas de trabajo en la puerta, para no despertarla. En la mesita de la sala estaban sus libros, Psicología Avanzada y Ética Profesional. ¡Qué maldita ironía!, pensé después, con un sabor amargo en la boca. A los 32 años, nunca imaginé que mi vida sería así. Mi padre, un albañil rudo, murió cuando yo tenía solo 17, y tuve que abandonar mis planes de ir a la universidad para mantener a mi madre y a mi hermana pequeña. Cuando conocí a Sofía Mendoza, yo tenía 27 años, y ella era recepcionista en un consultorio médico, soñando con ser psicóloga. Nos enamoramos perdidamente, de ese amor que te ciega, y nos casamos en menos de un año. Invierto en ti, mi amor, le dije la noche que la aceptaron en el elegante programa de la Universidad del Oeste. Haremos que esto funcione, pase lo que pase. Para que funcionara, me encargué de los turnos de noche mientras ella estudiaba durante el día. Nuestros horarios apenas coincidían, pero pensé que valía la pena. Solo un semestre más, y podríamos comenzar la vida que soñábamos juntas. Una casa más grande, tal vez hijos, estabilidad. Entré en la habitación y me detuve en la puerta, mirándola dormir. Su cabello oscuro se extendía sobre la almohada, su respiración tranquila y rítmica. Se veía tan tranquila, tan mía. Pero entonces, una luz parpadeó en su celular, en la mesita de noche. Juro que no lo habría tocado de no ser por su comportamiento tan extraño estas últimas semanas. La risa que se detuvo de repente al entrar, las llamadas susurradas, la ropa nueva que se compraba sin motivo. Se me encogió el corazón solo de pensarlo. Cogí el teléfono, no tenía contraseña, lo que demostraba lo lista que se creía. El avance del mensaje me golpeó como un puñetazo. Profesor López, estoy deseando celebrar su graduación y el comienzo de nuestra nueva vida. Ya se lo ha dicho. Me temblaban tanto las manos que apenas podía iniciar la conversación. Meses de mensajes íntimos, llenos de detalles que me revolvían el estómago. Mi esposa y su profesor, traicionando todo lo que había construido con sudor y noches de insomnio. En ese instante, algo dentro de mí se hizo añicos por completo. El hombre que era, el tonto que lo sacrificó todo por amor. Y en su lugar, algo más duro, más frío, empezó a crecer. ¿Cómo iba a lidiar con esto? El auditorio de la Universidad del Oeste estaba abarrotado, un mar de familias con flores y programas, con el orgullo reflejado en sus rostros. Yo, Carlos Rivera, estaba allí, sentado solo, con el asiento vacío a mi lado reservado para mi madre, quien se había marchado en el último minuto debido a otra de sus emergencias. 3 filas más adelante, lo vi. El profesor Miguel López, de unos 45 años, canoso, con ese aire de alguien que nunca ha tenido que esforzarse en su vida. Estaba con su familia, una elegante mujer mayor que supuse era su esposa, y 2 hijos adolescentes. Parecía el hombre perfecto, intocable. Cuando el decano anunció Sofía Mendoza Rivera, vi a mi esposa cruzar el escenario, radiante con su toga y birrete. Aplaudí instintivamente, pero por dentro, tenía el corazón helado. Solo podía pensar en los mensajes que había leído en su teléfono, en las traiciones que creía que nunca descubriría. En la recepción después de la ceremonia, escuché a Sofía hablando con una compañera de clase, pensando que estaba demasiado lejos para oírla. Carlos no tiene ni idea de que mañana me separo. ¿Y el profesor López? Su esposa, Clara, está bien. Tienen un acuerdo desde hace años. Seguirán casados por los niños hasta que vayan a la universidad. El menor empieza la universidad este otoño. La frialdad con la que habló de terminar nuestra vida juntos me dejó un vacío abrasador. Era como si yo fuera solo un estorbo, un escalón que ella solía escalar y ahora quería patear. Esa noche, en el coche, camino a casa, Sofía estaba emocionadísima, como si nada hubiera pasado. Estoy pensando, Carlos, dijo con un tono ligero y repugnante. Ahora que me gradué, quizá deberíamos separarnos un tiempo. Averigua qué queremos realmente cada uno. Apreté el volante con fuerza, sin apartar la vista de la carretera, pero la sangre me corría por las venas. Eso es lo que sugirió la profesora López.
Pregunté con voz tranquila, pero con una pesadez que hacía que el aire se sintiera pesado. Su silencio fue como una bofetada. «Sabes, Carlos», dijo finalmente, sin esa alegría fingida, «sé que lo resolviste todo». Respiré hondo, sintiendo la ira y el dolor en mi interior. La pregunta es, ¿y ahora qué, Sofía? Miró por la ventana, como si yo no mereciera ni una mirada. Lo siento, Carlos. Necesito a alguien a mi altura ahora mismo, alguien que entienda el mundo académico, de las ideas. Tú no eres eso. Sus palabras hirieron profundamente, como un cuchillo que corta despacio pero nunca se detiene. Era como si todo mi sacrificio, las noches sin dormir, el cuerpo destrozado por cargar cajas, los sueños que me tragué por ella, no valieran nada. Lo entiendo, fue todo lo que pude decir con voz firme, pero por dentro estaba destrozada. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esta traición que me está tragando viva? 3 días después de la graduación, llegaron los papeles de divorcio. Yo, Carlos Rivera, no me sorprendí, pero cuando leí lo que quería Sofía, me hirvió la sangre. Además de exigirme la mitad de mis ahorros, que ya eran escasos por mi esfuerzo para pagar sus estudios, tuvo el descaro de pedirme una pensión alimenticia mensual durante 2 años, diciendo que necesitaba establecerse como psicóloga. Como si no me hubiera esforzado al máximo para que llegara a donde estaba. Fue un golpe en el estómago, pero también encendió una chispa de ira que no sabía que aún albergaba. Busqué a un abogado que me había recomendado mi amigo Juan, del puerto. Ya había pasado por un divorcio devastador, así que confié en su recomendación. El despacho del abogado, Diego Morales, era sencillo, casi oculto encima de un restaurante en el centro de Riverton. Diego no era nada sofisticado, un tipo con un poco de sobrepeso, con el pelo ralo y la camisa arrugada, pero con una mirada penetrante y perspicaz. Entonces, dijo, reclinándose en su silla, quiere una pensión alimenticia después de que le pagaras toda la universidad, y ahora vive con este profesor. Exactamente, respondí, con un nudo en la garganta. Dice que necesita dinero porque aún no ha montado su consulta. Diego golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativo. Dime algo, Carlos, ¿qué sabes de este romance entre ella y el profesor? ¿Cuándo empezó? Tragué saliva con dificultad. No estoy seguro. Hace al menos 6 meses. Y ella era su alumna por aquel entonces. Diego arqueó una ceja. Interesante. La Universidad del Oeste tiene normas estrictas sobre las relaciones entre profesores y alumnos. ¿Guardaste algún recibo de su matrícula? Matrícula, libros, ese tipo de cosas. Todo, respondí. Guardo todos los recibos. Soy organizado. Diego esbozó una sonrisa que más bien parecía la de un lobo enseñando los dientes. Perfecto, ¿y este profesor? ¿Qué sabes de él? Miguel López, del Departamento de Psicología. Casado, 2 hijos. Al parecer, él y su esposa tienen un acuerdo para estar juntos solo hasta que los niños vayan a la universidad. Diego anotó algo en su libreta con los ojos brillantes. Sí, ¿verdad? Carlos, creo que tenemos una solución. Lo más sencillo sería usar su romance con el profesor para desestimar la demanda de pensión alimenticia. Eso viola el código de ética de la universidad. ¿Es suficiente? Pregunté con voz firme, pero la ira crecía en mi interior. Diego me miró a los ojos, como si me estuviera sonando el alma. Creo que quieres algo más que escapar de la pensión, ¿verdad? Respiré hondo, sintiendo el peso de cada turno de noche, cada sueño que me había tragado por Sofía. Quiero que ella y López sientan lo que me arrebataron, dije lentamente, con cada palabra cargada de amargura. Diego asintió. Conozco a alguien, Laura Vargas, una exinvestigadora privada, que ahora trabaja para mí. Es una experta en descubrir cosas que la gente intenta ocultar. Puedo traerla a este caso si quieres. Unos días después, me encontré con Laura Vargas. Era una mujer seria, con el aspecto de quien la ha visto todo, cabello corto y un comportamiento sensato. Escuchó mi historia, haciendo preguntas breves y precisas. 3 años de turnos de noche, dijo, casi para sí misma. Es un sacrificio tremendo, Carlos. Fue por nuestro futuro, respondí con la voz cargada de resentimiento. Pero ella tomó todo lo que le di y lo echó a perder por su futuro con otro hombre. La mirada de Laura se endureció, como si percibiera mi dolor. Que quede claro, Carlos. Trabajo dentro de la ley, pero la ley tiene lagunas y sabes cómo usarlas. ¿Estás listo para lidiar con lo que podamos encontrar? Y con lo que podrías tener que hacer a continuación. Pensé en las noches que pasé cargando cajas mientras Sofía reía con López, en las amistades que dejé de lado, en los planes que enterré para ella. El dolor se convirtió en una fría certeza. Estoy lista para lo que sea, respondí.
Quiero que paguen por lo que hicieron. Laura esbozó una pequeña sonrisa, casi sombría, como aprobando mi decisión. Entonces, empecemos. Yo, Carlos Rivera, seguía trabajando duro en el turno de noche en la naviera del puerto, pero ahora con un fuego distinto que me consumía. Ahorraba cuidadosamente cada peso que ganaba, una parte para el fondo del caso, otra para la investigación de Laura Vargas, y el resto para lo que, en el fondo, llamaba mi plan B. Sabía que no sería fácil, pero la ira que crecía en mi interior me dio la fuerza para seguir adelante. Laura era rápida y aguda como una navaja. En 2 semanas, me entregó un expediente sobre Sofía y el profesor Miguel López que me dejó con la boca abierta. Nos vimos en el despacho de Diego Morales y fue directa al grano. No es solo una aventura, Carlos. Llevan planeándolo al menos 1 año. Se me revolvió el estómago. Enséñamelo, dije con voz ronca. Los correos que me enviaba eran como puñaladas. Sofía le escribió a López: Carlos está trabajando doble turno para pagar la matrícula de este semestre. Otro año así, y tendré mi diploma en la mano. La respuesta de López fue igual de fría. Perfecto. Clara aceptará un puesto en Múnich el próximo otoño. Todo se pondrá en su sitio. Laura continuó, sin darme tiempo a respirar. Hay más. Alquilaron un local para abrir un consultorio juntos. Mendoza y López, servicios psicológicos. Firmaron el contrato hace 3 meses, usando dinero de sus ahorros conjuntos como entrada. Me latía la sangre en las sienes. ¿Usó nuestro dinero para montar un negocio con él? Pregunté, casi con incredulidad. Exactamente, respondió Laura, entregándome otro documento. Y hay más. López está en la contienda para convertirse en director del departamento de psicología. También está negociando un contrato para publicar un libro. Todo esto depende de que su reputación se mantenga intacta. Un escándalo que involucre a una exalumna lo condenaría al fracaso. Diego me interrumpió, con esa mirada de quien ya ha visto esta película. Fueron listos. Empezaron a exponerse públicamente después de que se entregaran las calificaciones finales de Sofía. Técnicamente, no viola el código de ética de la universidad, pero es como andar por la cuerda floja. Apreté los puños. Entonces no tenemos suficiente para acabar con él. Laura esbozó una pequeña sonrisa, casi peligrosa. Todavía no. Pero hay algo más que debes saber. La esposa de López, Clara Richter, no es cualquiera. Es la hija de Ricardo Richter, ese magnate inmobiliario. La familia Richter es inmensamente rica y está obsesionada con las apariencias. Han financiado la carrera de López desde el principio. Dudo que les haga feliz saber que su yerno está intercambiando a su hija por una exalumna. Absorbí cada palabra, sintiendo la ira mezclada con un atisbo de esperanza. Así que López tiene más que perder que solo su puesto en la universidad, comenté. Mucho más, confirmó Laura. Y hay otro detalle, Carlos. Sofía está grabando tus conversaciones. Parpadeé, sin comprender. En su teléfono. Así es, dijo. Está documentando cualquier momento que pueda hacerte parecer controlador o agresivo. Creo que está construyendo un caso para acusarte de acoso si luchas demasiado por el divorcio. Solté una risa seca y hueca. Apenas la he visto en meses. ¿Qué habrá grabado? Laura me tranquilizó. Nada sólido. Pero demuestra que estaba planeando cada movimiento mientras tú luchabas por mantenerla. Al final de la reunión, miré a Diego y a Laura. ¿Cuál es el siguiente paso? Diego intercambió una mirada con ella antes de responder. Depende de lo que quieras, Carlos. Podemos usar esto para negociar un divorcio que no te deje en números rojos. Levanté la mano, interrumpiéndolo. No. Quiero más. Quiero que pierdan todo lo que construyeron sobre lo que me robaron. Pensé en todas las noches que pasé despierta, cargando cajas mientras se reían de mí a mis espaldas. Pensé en los sueños que me había tragado, las promesas que ella había roto. Quiero que sientan lo que yo sentí, dije con voz firme. Quiero que lo paguen caro. Laura sintió con un brillo en los ojos. Así que así jugaremos. 2 días después de reunirme con Diego y Laura, recibí una llamada de un número desconocido. Señor Rivera, soy Javier Torres, asistente del profesor López, dijo la voz al otro lado, vacilante. Mi cuerpo se tensó al instante. ¿Cómo consiguió mi número?, pregunté, intentando mantener la calma. Era Laura Vargas. Dijo que quizá tenía algo que le interesaría. Quedamos en encontrarnos en una cafetería lejos de la Universidad del Oeste, un lugar donde nadie nos reconocería. Javier era un joven, de pelo revuelto y mirada inquieta, como si esperara que alguien saliera de entre las sombras en cualquier momento. Revolvió su taza de café mientras hablaba. Llevo 2 años siendo asistente de López. Es brillante, pero tiene un patrón. Ladeé la cabeza, manteniendo la voz firme.
¿Qué patrón? Dime. Respiró hondo. Sofía no es su primera alumna. He visto al menos a otras 3. Siempre la mejor de la clase. Se acerca, se convierte en mentor, y luego... Bueno, ya sabes. Pero con Sofía es diferente. Es la primera vez que hace planes serios, como dejar a su mujer. La sangre me latía con fuerza en los oídos. ¿Por qué me cuentas esto? Javier dudó, con la mirada baja. El año pasado, mi novia, Ana, estaba en su seminario de psicopatología. Intentó acercarse a ella. Cuando ella se negó, sus notas se desplomaron. Perdió su beca, abandonó la escuela. Hace 3 meses, se fue. Se quitó la vida. Su voz se fue apagando, y sentí un escalofrío en la espalda. Lo siento, tío. Llevo meses reuniendo pruebas, pero sin Ana para testificar. Su voz se fue apagando, tragando saliva con dificultad. Cuando Laura me contó tu situación, pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. Javier me mostró lo que tenía: capturas de pantalla de correos electrónicos inapropiados, registros de cambios de calificaciones, informes de otros estudiantes que habían visto cosas extrañas. Fue suficiente para empezar a formar un plan mental. Esa noche, me reuní con Diego y Laura para hablar sobre lo que había descubierto. Es arriesgado, advirtió Diego, frotándose la barbilla. Si lo acusamos sin pruebas sólidas, podría darle la vuelta a la tortilla y demandarte por difamación. Negué con la cabeza. No lo acusemos directamente. Hagamos que López salga perdiendo. Javier aceptó ayudar. La semana siguiente, el plan tomó forma. Costaría casi todos mis ahorros y algunos favores de mis amigos del puerto, pero valdría cada centavo si funcionaba. Mientras tanto, el proceso de divorcio continuaba. La abogada de Sofía, una tal Mariana Cortés, de esas que trabajan en oficinas elegantes con vistas al centro, salió airosa. En la audiencia preliminar, tuvo la osadía de decir: mi clienta sacrificó sus mejores años para apoyar la carrera del señor Rivera. Casi me río a carcajadas de lo absurda que era la mentira, e incluso el juez arqueó una ceja. Guardé silencio, dejando que Diego se encargara del papeleo. Mi mente estaba en otra parte. Ya había empezado a enviar paquetes. Uno a Clara Richter, la esposa de López. Otro a Ricardo Richter, el suegro del magnate. Uno al rector de la universidad. Y otro a un periodista local aficionado a destapar escándalos académicos. Cada paquete contenía fragmentos del expediente de Laura, lo justo para levantar sospechas, pero no para delatar el juego. Tendrían que excavar para reconstruirlo, y eso era justo lo que quería. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Juan, mi compañero del puerto, me presentó a su hermana, Camila, una estudiante de posgrado en informática con un don para la informática forense. ¿Necesitas recuperar datos borrados de un dispositivo específico?, preguntó, ajustándose las gafas. Exactamente, confirmé. Y tiene que ser algo que se pueda sostener en un juicio. Me dijo el precio: alto, pero dentro de mis posibilidades con los años de horas extras ahorradas. Necesito acceso al dispositivo durante al menos 1 hora, dijo Camila. Sonreí con un brillo frío en los ojos. ¿Puedo con eso? El proceso de divorcio llevaba 6 semanas en marcha cuando la abogada de Sofía, Mariana Cortés, nos solicitó una reunión. Carlos Rivera, Diego Morales y yo nos sentamos frente a ella, que parecía mucho menos arrogante que antes. Mi clienta está dispuesta a renunciar a la manutención, empezó Mariana con tono forzado. A cambio, quiere un pago único y un acuerdo de confidencialidad. Diego arqueó una ceja. ¿Puedo preguntar qué ha cambiado de repente? Su sonrisa era tensa, casi como si hubiera tragado algo amargo. Digamos que Sofía quiere resolver esto rápido. Cuando se fue, Diego se volvió hacia mí. Algo los asustó. ¿Sabes qué fue? Asentí, sintiendo un peso en los hombros. Clara Richter recibió mi paquete hace 3 días. Según Javier, confrontó a López por su comportamiento con los estudiantes. Su casa se convirtió en un infierno. ¿Y los demás paquetes? Llegaron sanos y salvos, para el decano, para Ricardo Richter y para el periodista. El decano programó una reunión con López para la semana que viene, y Richter está haciendo llamadas nerviosas. Diego esbozó una media sonrisa, impresionado. No pierdes el tiempo, ¿verdad, Carlos? Me encogí de hombros. 3 años de insomnio me enseñaron a pensar en la justicia. El siguiente golpe llegó de la nada. Después de un turno en el puerto, una mujer elegante con aires de persona de cuna de oro se me acercó en el estacionamiento. Señor Rivera, soy Clara Richter, la esposa de López. Creo que necesitamos hablar. Nos subimos a su lujosa camioneta. El olor a cuero caro solo acentuaba el contraste con mi vida de sudor y cajas. La información que me envió fue:
esclarecedora. Empezó, con una frialdad que ocultaba ira. Ya sospechaba de las andanzas de Miguel, pero no así. Entonces, ¿por qué seguir casado? Pregunté sin rodeos. Esbozó una sonrisa amarga. Hijos, obligaciones familiares. Pero no acudí a usted por eso. Continuó, sé que Sofía y mi esposo también abrieron un consultorio con tu dinero. Asentí, sintiendo que mi ira aumentaba. Usaron nuestros ahorros. Su mirada se endureció. La familia Richter tiene principios, Carlos. Uno de ellos es que no permitimos que nos tomen el pelo. Hablé con mi padre. ¿Ese puesto en Múnich? Ya no voy. Me quedo en Riverton. ¿Y el consultorio, Mendoza y López? Olvídalo. Sin conexiones hospitalarias, sin seguro médico, sin referencias de nuestra red. Nos aseguraremos de que este proyecto muera antes de que siquiera comience. La miré fijamente, intentando descifrar qué estaba tramando. ¿Por qué me cuentas esto? Me miró a los ojos. Porque creo en la justicia. Te quitaron algo, igual que me lo quitaron a mí. La diferencia es que yo tengo el poder de hacer algo al respecto. Me entregó una tarjeta de presentación. Mi abogada. Te ayudará a recuperar el dinero que invertiste en la educación de Sofía. Gratis. Mientras se alejaba, me di cuenta de que mi plan estaba funcionando mejor de lo que imaginaba. Las mismas puertas que se habían abierto para López y Sofía ahora se les cerraban en las narices. La guinda del pastel llegó el día antes de la siguiente audiencia. Javier me llamó con la voz temblorosa de la emoción. Funcionó, Carlos. López intentó borrar correos del servidor del departamento fuera de horario. La seguridad del campus lo pilló con las manos en la masa, y las cámaras lo grabaron todo. El equipo legal de la universidad está trabajando en el caso. Le di las gracias y llamé por última vez a Camila, quien había recuperado las grabaciones borradas del teléfono de Sofía. Había accedido al dispositivo durante un encuentro casual en una cafetería, ofreciéndose a ayudar con un problema de software. Las grabaciones no muestran lo que ella quería, explicó Camila con tono satisfecho. En lugar de presentarte como controlador, muestran a Sofía planeándolo todo con López. Parece que olvidó dejar de grabar. Y hay más. Mensajes que prueban que usaron su cuenta conjunta para alquilar la oficina. Mala conducta financiera, claramente. ¿Puedes tener todo listo para la audiencia de mañana? Pregunté. Está listo, respondió ella, casi riendo. Colgué el teléfono y sentí una calma gélida. Por primera vez en meses, tenía el control. Mañana, en el tribunal, todo lo que había sacrificado en las oscuras noches del puerto saldría a la luz. Aprenderían que traicionar a un hombre como yo tiene un alto precio. El juzgado del condado se alzaba imponente bajo el cielo despejado de la mañana. Yo, Carlos Rivera, llegué con Diego Morales, mi abogado, un poco antes, pero no fuimos los primeros. Abajo, en el pasillo, cerca del bebedero, Laura Vargas ya conversaba en voz baja con Javier Torres. ¿Alguna novedad? Pregunté, acercándome. Javier respondió con un brillo en los ojos. López ha sido puesto en licencia administrativa. El decano recibió una denuncia anónima por mala conducta académica. Laura añadió. Y Sofía intenta salirse con la suya. Les dijo a sus colegas que la habían manipulado, que no sabía de las otras aventuras con estudiantes. Asentí, sin sorprenderme. Típico de ella. Por cierto, añadió Laura, Clara Richter solicitó el divorcio ayer. Los abogados de su familia son unos tiburones. Congelaron todos los bienes comunes de López mientras realizan una auditoría financiera. Dentro del juzgado, noté presencias inesperadas, un reportero del periódico local, un chico del departamento legal de la universidad, créanlo o no, el mismísimo Ricardo Richter, el patriarca Richter, sentado en la última fila, con ese aire de quien manda sin siquiera decir una palabra. Cuando Sofía llegó con su abogada, Mariana Cortés, tenía un aspecto terrible. Las ojeras y los hombros tensos delataban que su máscara de confianza se había resquebrajado. Ni siquiera me miró. La jueza Elena Ortiz abrió la sesión puntualmente a las 9 de la mañana. Entiendo que ha habido novedades en el caso Rivera, dijo, ajustándose las gafas y mirando a los abogados. Mariana se puso de pie. Señoría, mi cliente desea retirar la solicitud de pensión alimenticia y acepta una simple división de los bienes acumulados durante el matrimonio, excluyendo los gastos de educación. La jueza arqueó una ceja. Es un cambio drástico, doctor Cortés. Sí, señoría, respondió Mariana con voz tensa. Las circunstancias de mi cliente han cambiado. Diego se levantó con calma. Su señoría, si bien consideramos encomiable la retirada de la solicitud de pensión alimenticia, rechazamos respetuosamente la propuesta de acuerdo de división de bienes.
Tenemos pruebas de que la señora Mendoza incurrió en irregularidades financieras al utilizar fondos conjuntos para un negocio con terceros sin el consentimiento del señor Rivera. Mariana intentó interrumpir. Su señoría, estas acusaciones son especulativas. Diego ni siquiera pestañeó. Tenemos documentos que prueban transferencias de la cuenta conjunta de los Rivera a un contrato de arrendamiento de propiedad comercial, registrado como Mendoza y López Servicios Psicológicos, 3 meses antes de la solicitud de divorcio. El juez frunció el ceño. Quiero ver esos documentos, doctor Morales. Mientras Diego presentaba las pruebas, vi a Sofía palidecer, como si le hubieran chupado el aire. Mariana le susurró frenéticamente al oído, pero fue inútil. Diego continuó. Además, tenemos motivos para creer que la relación de la señora Mendoza con el señor López comenzó mientras era su alumna, lo que podría violar las políticas de ética de la universidad. Esto es relevante porque sugiere que el apoyo financiero del señor Rivera para su educación se obtuvo con engaños. Protesto. Mariana se puso de pie. Este es un intento de difamar a mi cliente con acusaciones irrelevantes. El juez Ortiz respondió secamente. Denegado. El momento y la naturaleza de las relaciones externas pueden, sin duda, afectar los asuntos financieros en un proceso de divorcio. Se volvió hacia Diego. Pero, doctor Morales, necesita algo más que suposiciones sobre esta relación. Diego sonrió con seguridad. Por supuesto, su señoría. Por eso llamamos a nuestro testigo. El acusado llama a Javier Torres. Cuando Javier subió al estrado y prestó juramento, Sofía se derrumbó. Agarró el brazo de Mariana, susurrando presa del pánico. Javier habló con calma, pero cada palabra fue un golpe. Explicó el patrón de López, cómo seleccionaba a estudiantes prometedores, les ofrecía mentorías especiales y luego se involucraba con ellos. La señora Mendoza era parte de esto, dijo. López comenzó a prestarle especial atención hace unos 18 meses, durante su segundo semestre en el programa, mientras su esposo trabajaba de noche para pagar la matrícula. Mariana gritó, objeción. Inducción a testigos. El juez lo negó. Reformule su declaración, doctora Morales. Diego preguntó. ¿Cuándo empezó la señora Mendoza estas sesiones de mentoría con el profesor López? Javier respondió. En enero del año pasado. Se reunieron en su oficina fuera del horario de oficina. Los registros de seguridad del campus lo confirman. El juez estaba visiblemente incómodo. Cuando Diego presentó las grabaciones recuperadas del celular de Sofía, la sala quedó en silencio sepulcral. Su voz resonó por los altavoces. Carlos no tiene ni idea. Está trabajando doble turno este mes. El dinero extra cubrirá la matrícula y le sobrará algo para el depósito del alquiler de la oficina. La respuesta de López fue igual de fría. Perfecto. Manténla al margen 2 semestres más y luego actuaremos. Mi abogado dice que puedo solicitar una pensión alimenticia basada en las oportunidades profesionales que sacrifiqué. Eso cubrirá la oficina hasta que nos establezcamos. Sofía tenía la cabeza entre las manos y Mariana escribía con furia, intentando salvar la situación, pero ya era demasiado tarde. El golpe de gracia llegó cuando Diego llamó a un testigo que fue una sorpresa, incluso para mí. El acusado cita a Clara Richter. La elegante mujer se levantó, caminando con una calma aterradora. Ricardo Richter, en la última fila, se inclinó hacia adelante con una leve inclinación de cabeza, como aprobando la mudanza de su hija. Clara testificó con frialdad. Encontró notas, regalos y correos electrónicos escondidos en un cajón cerrado con llave en la oficina de su marido. Confronté a Miguel por Sofía. Admitió que la aventura llevaba más de un año. Dijo que planeaban abrir un bufete en cuanto se formalizara su divorcio. Diego preguntó, señora Richter, ¿le indicó su esposo cuando él y la señora Mendoza comenzaron a planear esta práctica? Clara respondió, sí. Hace unos 15 meses, poco después de que ella se convirtiera en su asistente de investigación. El tribunal pareció contener la respiración. La expresión de la jueza Ortiz era de indignación apenas contenida. Diego cerró el círculo. Señoría, con base en las pruebas, solicitamos la devolución de todos los fondos invertidos por el señor Rivera en la educación de la señora Mendoza, junto con una indemnización punitiva por su mala conducta financiera al usar fondos conjuntos para la empresa con el señor López. La jueza miró a Mariana. Doctora Cortés, desea presentar pruebas en contrario. Mariana conversó con Sofía, quien temblaba y lloraba suavemente. No, su señoría, respondió, derrotada. Mi cliente solicita un receso para reevaluar su postura. La jueza consultó su reloj. El tribunal está en receso por 1 hora. Aproveche este tiempo con prudencia, doctora Cortés. El pasillo del juzgado bullía de susurros durante el receso.
Yo, Carlos Rivera, estaba de pie junto a una ventana, observando cómo se cernían las nubes oscuras afuera. Sentía como si se avecinara una tormenta, igual que lo que ocurría en mi interior. De repente, una voz grave gritó: «Señor Rivera». Era Ricardo Richter, el anciano patriarca Richter, con esa presencia que hacía que todos voltearan la cabeza. Extendí la mano y me la estrechó con fuerza. «Te he estado observando, Carlos», dijo sin rodeos. «Eres calculador, paciente. Sabes lo importante que es atar cabos antes de actuar». «Aprendí a las malas», respondí. «Cargar cajas en el puerto requiere planificación para no arruinarlo todo». Esbozó una leve sonrisa. «Sé que trabajaste duro para pagar la educación de tu esposa. Un sacrificio tremendo». Asentí, sintiendo el peso de esos años. «Así es». Me miró a los ojos. «Mi hija dijo que rechazaste su ayuda legal. Te lo agradezco, pero esta es mi lucha. La terminaré». Ricardo asintió, como si aprobara. «López no volverá a la universidad el próximo semestre, ni publicará ese libro». La editorial recibió información, digamos, preocupante sobre sus prácticas. No dije nada, pero sentí una cálida satisfacción. «Ese tipo se ganó enemigos que nunca imaginó», continuó Ricardo. «La integridad lo es todo en este mundo, señor Rivera». Antes de que pudiera responder, Laura Vargas se acercó. «Disculpen, caballeros. Carlos, hay una noticia que necesitan saber». Me condujo a un rincón más tranquilo. «López acaba de llegar. Exige hablar con Sofía, pero su abogado se lo impide. Está loco». A través de las puertas de cristal de una sala de conferencias, vi a López gesticulando descontroladamente, con el rostro enrojecido. Sofía estaba encorvada en una silla, sin mirarlo. Mariana Cortés intentaba mantener la tensión entre ellos. «¿De qué habla?», pregunté. Laura respondió: «Según mi contacto, la culpa por la exposición. Dice que fue descuidada con sus mensajes. Perdió su trabajo, su contrato para un libro, su reputación. Todo». De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe y López salió disparado como un toro, casi derribando a un oficial del tribunal. Al verme, sus ojos brillaron de odio. «Tú», gritó, acercándose a mí. «Tú organizaste todo esto. No tenías derecho a meterte en nuestras vidas». El alguacil se puso delante de él. «Cálmese, señor. Cálmese». López soltó una risa amarga. «Este tipo destruyó mi carrera, mi matrimonio, todo lo que he construido». Mantuve la calma, mirándolo a los ojos. «Lo destruiste todo tú solo, López. Solo me aseguré de que todos vieran quién eres». Intentó avanzar, pero el alguacil lo sujetó con firmeza. «Basta. Salga de la sala ahora mismo». Mientras se lo llevaban, sin dejar de gritar, vi a Ricardo Richter observándome con fría satisfacción. Nuestras miradas se cruzaron e intercambiamos un sutil asentimiento, como dos hombres que saben lo que es la justicia. Cuando regresó a la sala, el ambiente era diferente. Sofía estaba sola en su escritorio. Mariana había desaparecido, llamada por una emergencia de la oficina. La jueza Elena Ortiz preguntó: «Señora Mendoza, ¿tiene abogado?». Sofía negó con la cabeza, con la voz casi apagada. «No, su señoría. El doctor Cortés se ha retirado de mi caso». «Entiendo», dijo la jueza con seriedad. «Dada la gravedad de la evidencia, tengo la intención de proceder con la audiencia. Doctor Morales, tiene una oferta de acuerdo». Diego presentó un documento con condiciones que me favorecían. «Condiciones parecen duras, pero justas, dadas las circunstancias», dijo el juez. «Señora Mendoza, ¿las acepta?». Sofía, con la voz ronca, respondió: «Sí, señoría». La jueza la miró con severidad. «Señora Mendoza, su conducta en este caso es profundamente preocupante. Este tribunal no tolera la mala praxis financiera ni la manipulación en los procesos de divorcio». Mientras dictaba su fallo, observé a Sofía. La mujer que se había reído de mí, que había dicho que no estaba a su altura, ahora estaba destrozada, su aire de superioridad se había esfumado. Afuera, empezó a llover. Me quedé bajo el alero del juzgado, observando cómo las gotas formaban círculos en los charcos. Diego se acercó, paraguas en mano. «Toda una victoria, Carlos. ¿Cómo te sientes?». Pensé un momento. Como si hubiera despertado de una pesadilla. «Pasé 3 años en la oscuridad, hermano. Ahora, por fin, puedo ver con claridad». Como si el cielo estuviera de acuerdo, un rayo hendió el aire, seguido de un trueno que estremeció el suelo. En ese instante, supe que un capítulo había terminado, pero otro, lleno de posibilidades, apenas comenzaba. 6 meses después del divorcio, yo,
Carlos Rivera, me encontraba en la puerta de una nave renovada en el distrito portuario, que ahora rebosaba de vida. El cartel de la entrada decía, Rivera Logística y Cadena de Suministro. Tiene buena pinta, dijo Laura Vargas, acercándose con su habitual firmeza. Había dejado su trabajo como investigadora para convertirse en jefa de seguridad y verificación de antecedentes en mi empresa. Mucho mejor que nuestra primera oficina, bromeé. Nuestra primera oficina era una mesa de un rincón en un restaurante abierto las 24 horas, donde garabateábamos nuestros planes de negocio en servilletas. Ascendimos rápido, ¿verdad? Comenté sonriendo. Dentro del almacén, mi equipo de 6 personas, todos antiguos compañeros del puerto, trabajaba en estaciones modernas. Las paredes exhibían contratos enmarcados con importantes distribuidores regionales que confiaban en Rivera Logística para optimizar sus operaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier Torres, quien ahora cursaba su doctorado en otra universidad. El contrato del libro de López ha sido cancelado definitivamente. La editorial mencionó graves problemas en la metodología de la investigación. Pensé que les interesaría saberlo. Poco después, llegó otro mensaje, y la Junta Estatal le negó la licencia de Sofía para ejercer la psicología. Cuestiones éticas. Guardé el teléfono sin responder. No necesitaba más noticias sobre la caída de Sofía y López. Lo último que supe fue que ambos estaban teniendo dificultades para encontrar trabajo en sus respectivos campos, con su reputación hecha añicos. El consultorio que habían planeado nunca se concretó. El local que habían alquilado ahora era una cafetería de moda. Mi asistente, Carla, se acercó con una tableta. Su cita de las 2 de la tarde es aquí, jefe. Ricardo Richter. Asentí. Mándelo a mi oficina. Lo que empezó en el pasillo de aquel juzgado se convirtió en algo que jamás imaginé. Tras ver cómo desmantelaba los planes de Sofía y López, Ricardo Richter me propuso una consultoría logística para la cartera de bienes raíces comerciales de su familia. Este contrato me proporcionó el capital para lanzar Rivera Logística. 6 meses después, la empresa crecía rápidamente, con Ricardo como cliente, y en cierto modo, mentor. Carlos, dijo, entrando con esa elegancia impecable, a pesar de sus 72 años. El hombre tenía la energía de alguien mucho más joven. El espacio está quedando genial. Gracias por la recomendación, respondí, señalando la nave. Tu administrador de propiedades tenía razón. Este lugar es perfecto. Hablamos durante media hora sobre negocios, renovaciones de contratos de arrendamiento, oportunidades de expansión, un nuevo cliente en el sector farmacéutico. Finalmente, Ricardo cambió de tema. Mi hija, Clara, vio a tu exesposa el otro día. Estaba solicitando un puesto de coordinadora de admisiones en un centro de orientación cercano. No lo consiguió. Mantuve la expresión neutral. Ya veo. Continuó. Parece que su historia se ha extendido por los círculos profesionales. Es una pena, dije rotundamente. Ricardo me miró, como si intentara leerme el alma. No pareces muy feliz con su caída. Suspiré. No se suponía que sufriera eternamente. Solo quería que sintiera el peso de lo que hizo. Creo que ya aprendió la lección. Asintió con aprobación. ¿Y López? Tengo entendido que da clases básicas de psicología en una universidad comunitaria a 3 estados de aquí. Con otro nombre, pero su reputación aún lo persigue. Se cosecha lo que se siembra, respondí, encogiéndome de hombros. Ricardo sonrió. Sabes, Carlos, la mayoría de los tipos en tu posición se perderían en la venganza. Perseguirían a esos dos hasta destruirse el uno al otro. Tú no. ¿Cómo lo hiciste? Lo miré. Pasé 3 años cargando cajas por la noche, hermano. Aprendí que el peso debe estar distribuido equitativamente, si no, todo se derrumba. Mi vida antes estaba desequilibrada, todo sacrificio, nada de recompensa. Sofía y López se aprovecharon de eso. Pero obsesionarse con acabar con ellos, eso solo me desequilibraría de nuevo. Prefiero usar mi energía en construir algo que perdure. Me acerqué a la ventana y observé los barcos en el río, cada uno cuidadosamente cargado, rumbo a su destino. Ricardo se levantó. Una última cosa. Mi hija está organizando una recaudación de fondos para becas el mes que viene. Me pidió que te invitara. ¿Clara quiere que vaya a un evento benéfico? Pregunté sorprendido. Se rió. Tu historia le parece inspiradora. Dijo que entiendes el valor de la educación. Después de que se fue, volví a la ventana, observando con determinación los barcos zarpar. Sonó mi celular. Era Juan, del almacén. Jefe, llegó el envío médico a Huese, pero hay una discrepancia en el manifiesto. Voy para allá, respondí, dirigiéndome a la puerta.
Los turnos de noche habían terminado, pero las lecciones que aprendí en la oscuridad seguían conmigo. Paciencia, persistencia y la certeza de que la justicia no se trata solo de hacer pagar a otros, sino de reconstruir algo mejor. Sofía una vez se rió, diciendo que necesitaba a alguien a mi nivel. Nunca entendió que mi nivel siempre era superior al que ella veía. Un nivel construido sobre la integridad, forjado en el sacrificio y definido por la fuerza para seguir adelante sin hundirme en el pasado. Al entrar en el almacén, rodeado del negocio que había levantado de las cenizas de la traición, sentí algo que no había sentido en años. No solo la satisfacción de la venganza, sino el orgullo silencioso de crear algo propio. El precio de la traición había sido pagado, por ellos y por mí. La cuenta estaba cerrada, y yo, Carlos Rivera, finalmente era libre. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.